y la música es un canal, ¿no?, para llegar a muchas cosas. Yo lo que te voy a decir a ti, que tú eres 50% música, 50% psicología, ¿no? O 60%, ¿cómo te defines más? ¿Psicólogo o músico? Pues estudié primero la carrera de psicología, luego hice el máster de musicoterapia y realmente un musicoterapeuta tiene esa parte musical, como dice la palabra, y la parte terapéutica. Entonces no hace falta ser psicólogo para ser musicoterapeuta, pero sí que es verdad que mediante la música llegas al interior de las personas y mediante el lenguaje verbal, como hacen los psicólogos, y mediante el lenguaje no verbal, como es el que te aporta la música, se puede llegar a potenciar ¿no? Un binomio, ¿no?, de herramientas, ¿no? Sí, sí, y que la música tiene unos recursos muy valiosos. ¿Y por qué la música siempre es algo como tan presente en la vida, ¿no? Desde la historia, ¿no?, como para celebrar, para llorar o para, ¿no?, para tantas cosas que están relacionadas con bueno, no con como la psicología o con el comportamiento o con la costumbre, ¿no?, de las personas y... Bueno, ahí te has metido tú, ¿no?, todo esto. Sí, no, o sea, como bien dices, la música nos acompaña desde el principio de nuestra historia como ser humano y los hombres ya empezaron a utilizar la música para hacer llamadas entre ellos en los campos donde tenían que ir a cazar o lo que fuera, pues ellos ya se comunicaban y luego pues hacían alrededor de la hoguera por la noche, hacían cánticos, hacían ritmo, luego para llamarse las tribus entre ellas y bueno, ya utilizaban la música, es que está dentro de nosotros. Dicen que, no sé si es cierto, escuché que muchos de los ritmos vienen de una época también que se empezó a utilizar las herramientas, como por ejemplo, bueno, por ejemplo los, qué sé yo, con el picar de la madera, ¿no?, para, ¿sabes?, estos sonidos que iban coordinando al final. No sé si es cierto o qué parte hay de verdad en todo esto, ¿no? Sí, desde luego que sí. Por ejemplo, el blues, la música blues, claro, proviene de las tribus que estaban en situación de... bueno, los esclavos que trabajaban las tierras de los feudos, ¿no? Pues ellos tenían que cantar de alguna manera sus sentimientos, sus tristezas, bueno, y lo hacían con las frases del blues, ¿no?, que venía a decir, por ejemplo, hablaban, oye, estoy muy triste, y todos respondían, oye, estoy muy triste, porque decía, tengo que trabajar, no sé, para ganarme el pan, ¿no? Y así comenzó el tema del blues. Es pura psicología, o sea, es como, o sea, se está utilizando la música, ¿no?, como para una situación dura, realmente dura, porque si nos pusiéramos la piel ahora mismo de esas personas, la esclavitud, ¿no?, es como, imagínate vivir eso, ¿no?, morir ahí, es como, ¿qué les quedaba, no? Es una afectividad negativa, en este caso, de esas personas, ¿no? La transmitía mediante la música, pero también el sentimiento esperanzador, ¿no?, de, bueno, pues ya llegarán tiempos mejores, ¿no? Bueno, y yo hablo del blues, pero también podemos hablar del reggae, y podemos hablar de todas las músicas en todas las épocas, y bueno, la psicología habla del mundo emocional, ¿no?, y del mundo comportamental de las personas, y está muy unido a la música, desde luego, pero la música es algo instintivo que tenemos desde antes de nacer, ya sé que somos un feto, estamos rodeados de la música que ejerce nuestra mamá, ¿no?, en el vientre, la respiración de nuestra mamá, el flujo sanguíneo. Luego, en meses más avanzados del embarazo, pues ya empezamos a escuchar sonidos exteriores, la música que escucha mamá. Si la música que escucha mamá le tranquiliza a ella, pues cuando yo nazca, esa música me podrá relajar a mí también. O sea, es todo una... Qué fuerte, ¿eh? Yo hace tiempo escuché eso de ponerle música, ¿no?, al bebé. Sí. ¿A ti qué te ponían? ¿Heavy metal? Pues no, la verdad que mis padres no eran de heavy metal, ojalá hubieran sido de esos. Bueno, que un poquito... bueno, ¿en qué proyectos estás? ¿Qué estás haciendo ahora? Que un poco los talleres que organizas, ¿cómo son? ¿Cómo los enfocas? ¿Qué te gusta trabajar en ellos? Los talleres que estoy haciendo de musicoterapia creativa en estos momentos, intento poner al alcance de la gente de la comunidad, que somos nosotros, y la gente que viene a los talleres. ¿Cualquier edad, cualquier persona? Cualquier edad, cualquier persona. Utilizo los recursos que
que siempre utilizo en las sesiones de musicoterapia, que trabajo en diferentes colectivos, como son salud mental, como son las demencias, como es la musicoterapia en el centro penitenciario. Es decir, que son lugares donde yo simplemente soy un facilitador que pone la música al alcance de estas personas y los recursos que la música ofrece al alcance de estas personas. Y mediante estas actividades que hacemos, ellos pueden expresarse, pueden liberarse, pueden recordar. Porque hay unos ejercicios prácticos dentro de cada taller. Sí. Tocar una canción, es cantar, sí. o es ahí detrás algo... Utilizamos técnicas que se usan en la musicoterapia, como son la audición musical, el canto, luego tocar instrumentos de percusión. Yo veo por aquí que ya... Sí, bueno, sí, por ahí atrás hay un montón de cosas que no se ven. Luego a lo mejor los podemos enseñar, y si no en el taller, cuando vengan, que los verán todos. Claro que no, sí, pero los enseñaremos. Claro que sí. Los enseñaremos. Hacemos movimiento, hacemos percusión con el cuerpo, que es la percusión más inconsciente que tenemos y la más innata, ¿no? Que es hacer ritmo con nuestras palmadas, con nuestros sonidos de boca, en fin, hacemos dinámicas de movimiento. Sí, sí. Luego que yo soy un poco pato, yo he estado una vez en un taller que diste hace años, y te tengo que confesar que mentalmente acabé con una sensación de haber hecho un trabajo mental que no esperaba. O sea, como que puse al cerebro a trabajar en áreas que no había trabajado antes, ¿no? Y notas como, ¿sabes? Como, wow, cómo me ha trabajado el cerebro, ¿no? Como... Sí, aparte de lo que podemos hablar, que dices, jolines, es que es verdad, es que te lo pasas bien y luego cuando sales dices, parece que estoy como más activo, o al contrario, más relajado, o estoy más socializado con el resto de personas que igual ni siquiera conocía antes de entrar en este taller, y luego quizás querré volver a encontrarme con ellas en otro taller o en la calle para tomar un café, pero está comprobado que la música tiene efectos sobre el cuerpo, sobre el cerebro, y bueno, conecta mucho la parte... en plan más estrictamente teórico, ¿no? Sí. Conecta mucho con la parte derecha de nuestro cerebro, con el sistema límbico, que es donde se generan las emociones, y activa mucho esta zona. Entonces, también hace que se pueda conectar con la otra parte del cerebro, y entonces el tema del lenguaje, izquierdo, derecho, ¿no? Que están exacto. Ahí. Los hemisferios cerebrales derecho es mucho el que está relacionado con la música, se puede poner en contacto con el izquierdo, más artístico el derecho, o más el derecho, que es como más artístico. Bueno, no es digamos el artístico, el emocional, el sensorial es más derecho, y el izquierdo es más lo que es el lenguaje, y en la parte delantera lo que es el aprendizaje puro y duro. Exacto, aprendizaje, comportamientos, todo eso. Pero el tema emocional es el que domina la música. Y cuando desconectamos la parte izquierda de la derecha es lo malo, ¿no? Que a veces nos desconectamos, y yo creo que la música, ¿no? Con estos ejercicios también un poco es integrar, ¿no? Es como un ejercicio de conciencia y a la vez de creación de emotividad, en la cual puedes conectar con cosas... Exactamente. Puedes trabajar mucho letras de canciones que no te acordabas. Si tú tarareas una melodía, que igual la letra memoria, no te claro. acuerdas. Claro, porque gracias a las emociones te permite el paso a lo que es la memoria de lenguaje, como el vocabulario, como la enciclopedia que tenemos en la parte izquierda. Entonces, gracias a tararear una canción que a ti te promueve una emoción que tú ya sentiste en un momento, pues te podría hacer recordar la letra de aquella canción que sentiste en ese momento, ¿sabes? Y por eso a gente muy mayorcita con demencia y todo eso, pues no se acuerdan de la letra, pero si tú les cantas, le tarareas la canción, sol, sulet, vinama beura, y ellos que no pueden ni hablar porque ya no saben pronunciar, te cantan la letra de la canción. Es increíble, ¿no? Es increíble los efectos que tiene, claro, hay que tener, sobre el cerebro. Claro, hay que tener en cuenta, pues eso, o sea, para una persona en este caso que tiene una demencia, cualquier gesto diario es algo increíble, porque es como, ¿no? Es todo para... y sobre todo les ayuda a expresarse, o es gente que está muy aislada emocionalmente, ya no tienen habilidades para comunicarse con los demás. Pero gracias a la música trabajan el lenguaje no verbal y bueno, pues pueden acabar emocionándose, dándole besos a la persona de al lado, o liberándose, o por el contrario, alguien que tiene poco control de impulsos, que está siempre
se puede tranquilizar, puede relajarse y, Bueno, y puede mantener comunicación con los demás. Yo creo que la musicoterapia, como muchas otras terapias, y en esto se pueden sentir muy reflejados muchas personas que nos dedicamos así a terapias. Yo, por ejemplo, en el mundo canino, ¿no? También cuando he estado más activo en el mundo de las terapias para lo que es perros con problemas, ¿no? Que se portaban mal, estamos como un poco lejos de muchas personas, ¿no? Como que parece que eso de las terapias y tal, como es algo raro, esto del crecimiento personal o esto de mirar más allá a través de las terapias que no sean una pastilla, a veces nos han tenido un poco de lado y nos ha tocado empezar, sobre todo más a lo mejor tú, en la parte más la dura, la que ya todo el mundo ya había dicho, bueno, aquí ya no se puede hacer nada, como puede ser una persona con demencia y tal, pero como todas estas terapias al final llegan a cosas muy prácticas del día a día, como algo tan básico como a lo mejor ser más extrovertido, ¿no? Perder el miedo escénico. Oye, yo con la musicoterapia podría perder el miedo escénico, por ejemplo. Se podría trabajar el miedo escénico, el miedo a hablar en público, por ejemplo. Y tanto, esto que dices es muy interesante, porque cuando trabajas a nivel participativo, que son los talleres de varias personas, te juntas con personas que quizás no conoces de nada, pero durante 2 horas que dura el taller, hay retos, Eso se me gusta. hay pruebas. Pruebas, pero no son pruebas, vamos a hacer una prueba, no, o sea, son pruebas de, por ejemplo, trabajar con una canción y entre todos vamos a hacer una coreografía y al final acabará saliendo la coreografía, no pasa nada, es natural, es música y es algo sensitivo y es algo, es vida, ¿sabes? Yo creo que hay que vivirlo, hay que estar en el taller para sentir, porque empezar ahí con un desorden que no sabes, bueno, ¿esto cómo va a salir? ¿Cómo vamos a hacer? Entre todos, ¿cómo va a salir esto? Sí. Y acabar una clase, ¿no? Sí, entonces estas personas van a acabar confiando las unas en las otras, ¿vale? Y si en ese momento, que ya se crea una confianza, esta persona que tiene pánico escénico, le puedes dar un instrumento para que de manera no verbal se manifieste y tome la iniciativa y el liderazgo para que los demás le sigan y los demás le siguen, entonces esto de alguna manera sí que le ayuda a exponerse frente a los demás. Qué bueno. Y es tan sencillo como hacer una improvisación con un instrumento de percusión y los demás o repiten lo que hace o los demás le siguen, y bueno, es trabajo en equipo, ¿no? Que es team building, que es un poco también las bases en las que están basadas los talleres. Construir equipos, sí. Construir equipos. Un poquito en la labor que hacemos nosotros con la aromaterapia, con los aceites esenciales, la persona, claro, pues tiene el reto por delante de construir su propio negocio, porque te puede apasionar algo mucho, pero tu reto también, como mi reto, como el de muchas otras personas, que tiene que construir un negocio a través de su pasión. Y entonces hay que superar muchos bloqueos, muchos miedos. Exactamente. Y este que estabas diciendo ahora, el de confiar en los demás, en la gestión de equipos, es precisamente algo que las personas, cualquiera puede aprenderlo, ¿no? O sea, aunque mucha gente me dice, oye, es que yo no me veo capaz de hablar en público, no me veo capaz de tener un equipo de gente con la que trabajo conjuntamente, porque, oye, ¿por qué van a confiar en mí? Y cuando ves que cogen la confianza con el tiempo, ¿no? Y lo consiguen, pues no sé, es chulo, es chulo. En los talleres trabajamos de manera indirecta competencias personales y competencias sociales, ¿vale? O sea, es que trabajamos crecimiento personal. Competencias personales, en estas dinámicas como la que te acabo de explicar un poco muy por encima, estás trabajando la creatividad, estás trabajando la toma de iniciativa, resolución de problemas. Cuando te he presentado antes el ejemplo de hacer una coreografía entre todos, hay que inventársela y al final hay que exponerla, tenéis 5 minutos para hacerlo en grupos de 3 o 4 personas. Pero claro, pero siempre hay el reto, la prueba, y esto hace que se cohesione mucho la gente, pero también implica motivación, las ganas de querer hacerlo, de que salga bien, ¿no? de ver cómo lo han hecho los demás. Hay que mostrar empatía por los demás, ¿vale? Bueno. Entonces hay competencias personales, al igual que las sociales, como puede ser... Hay que apartar el ego, ¿no? Un poco, y hay que centrarse más en el resultado de equipo, ¿no? Exactamente, hay que apartar el ego y hay que ser muy empático, y la comunicación es básico la comunicación en este tipo de talleres.
¿vale? Y bueno, y sobre todo, fíjate, comunicación no verbal. Tocando instrumentos te puedes comunicar solo con las miradas o con tu... Claro, por ejemplo. El decirle, venga, que empezamos, o espera, o me espero, o no me espero, ¿no? Claro, ¿tú cómo me dirías a mí que no te parece bien lo que yo estoy haciendo? Sin hablar. Sin hablar, claro. Sería como, bueno, como no sé, como, ¿no? Vale, te doy miedo, o no, no confías en mí o algo, claro. ¿no? Pues muy bien, pues si esto le ponemos con un tambor, pues entonces yo veré que igual este no es el camino, o que tengo que demostrarte de alguna manera de que confíes en mí, ¿no? Hostia, qué chulo. Son ejemplos de... ¿Vale? La gente, bueno, ¿qué te dice cuando haces estos talleres, cuando acabáis? Porque yo te he visto hacer un montón de talleres, sí. Y en muchos sitios, en plazas de pueblo, con niños, con abuelos, con gente mayor que se tiene que comunicar con gente más joven. La gente, al final, un poco el feedback de la gente que tienes, ¿qué percibes? Porque la gasolina que tú tienes para seguir haciendo tu proyecto también te viene un poquito, supongo, ¿no? Por supuesto, de lo que ellos opinan, que en definitiva mi trabajo es facilitar que la gente disfrute, ¿no? Son experiencias que yo noto que tienen como bienestar, se les ven como los ojos más chispeantes, ¿no? Quieren venir y comentarte, hacer un feedback de lo que ha sido para ellos la experiencia, que no tienen por qué hacerlo, pero se acercan y te dicen, oye, pues ¿sabes qué he notado yo aquí? Pues ¿sabes que yo tenía aquí como una barrera y ahora la he liberado? Okay. O se sienten como una especie de apoderamiento personal, pero también como una especie de cohesión con el resto social, del grupo, ¿no? Han creado comunidad, ¿vale? Qué chulada. Comunidad entendida como el encuentro espontáneo entre personas por un fin, ¿vale? Qué guay, Han creado comunidad y bueno, se han expresado, se han reído, en fin, se han animado, se han activado. La experiencia, ¿no? La experiencia en sí, el rato bueno que pasas ahí, ¿no? Les ayuda a desconectar de otras cosas. ¿Qué dura el taller? Un par de horas. ¿Un par de horitas? Chulo, sí, chulo. Un par de horas. Es como una píldora. La música ofrece una cosa que yo creo, la musicoterapia es... La medicina no tiene ninguna pastilla que cure el alma. Qué bueno, claro. ¿Sabes? Y la música... La música es sí. que toca el alma, es el instrumento del alma, ¿no? Entonces, la música es el instrumento. Entonces, haciendo la comparación con los médicos, que les caemos a veces tan mal a los médicos, ¿no? Porque... Que tú conoces muy bien a los médicos. Yo conozco bien a los médicos. Tienes familia de médicos. Familia de médicos, sí. Y tú, bueno, de alguna manera estás relacionado con la medicina, la psicología, ¿no? Sí. Y bueno... Sí, pero bueno, yo pienso que hay que depender menos, en la medida de lo posible, de los medicamentos, porque producen efectos secundarios, pues como la apatía, como la inactividad. Y es un trabajo muy sobre el síntoma, ¿no? Quizás sobre... exactamente, sobre el síntoma. Sobre el síntoma y nosotros trabajamos sobre el alma. Claro, ¿sabes? Y descubriendo, sobre los sentimientos. Qué bonito. Exacto, creando, ¿no? Exacto, todos tenemos la capacidad. Eso me gusta, todos tenemos la capacidad. Por supuesto. Eso es muy chulo, porque a veces se nos olvida. Y yo creo que a todos, en muchos momentos de la vida, perdemos esa fe, ¿no? Esa creencia. Nosotros utilizamos un aceite esencial que se llama Belief, que es una mezcla muy bonita, se utiliza mucho Belief, ¿no? Creer, ¿no? Y bueno, me gustaría dejar aquí esta mini entrevista para dejar a la gente un poco con el gusanillo. Por supuesto. Para que se apunten al taller. Y nada, pues espero que os apuntéis y que conozcáis en persona a Alex. Es una persona que os digo ya de antemano que hay que estar delante de él para verle, tiene una obra muy especial. Yo le he visto en algún taller, pero esta vez para mí va a ser muy especial porque va a ser con vosotros. Y bueno, es que ahora haré unas tomas de todo lo que tiene ahí montado y os las pasaré también. Claro. Pero nada, dejamos aquí la entrevista. Vale, pues muchas gracias, Raúl, de verdad. Y muy fuerza chulo. con vuestro proyecto, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Te has sentido bien? ¿Quieres grabar alguna cosita?